Estamos en la segunda semana de enero, en la segunda semana del 2023 y también es la segunda lección ya de nuestro folleto Administrar para el Señor. Y aunque generalmente lo vemos en el folleto, pastor, que dice Administrar para el Señor, en nuestras lecciones de edición para alumno terminan después de unos puntos suspensivos, hasta que Él vuelva. Eso es muy importante porque de hecho lo que estamos haciendo es aprendiendo los principios que nos ayudarán a vivir también por la eternidad con Jesús. Así que vamos a estudiar el tema de hoy, vamos a estudiar sobre los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el pacto de salvación. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos tu sabiduría para aprender a administrar como tú quieres que lo hagamos en esta tierra. Por favor, danos tu sabiduría, lo pedimos en Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, el pacto de salvación, Pastor Dani Perla, en la Biblia aparece mucho la noción del pacto. Es más, ya hemos estudiado toda una lección sobre eso y se ha hecho también la distinción entre pactos unilaterales y pactos bilaterales. Por lo que veo en la lección de esta semana vamos a concentrarnos un poco en los pactos bilaterales, en el sentido de que algo tenemos que hacer nosotros, aunque en realidad el pacto siempre va a ser sustentado por lo que Dios hace. En ese sentido, pastor, porque es importante saber la diferencia, antes de entrar de lleno al tema de hoy, entre un pacto unilateral y un pacto bilateral y cómo eso se relaciona con nosotros. Recordemos que Dios es un Dios de pactos. Amén. Acertadamente usted lo mencionó que hemos estudiado ya una lección completa acerca de los pactos y es un tema que se ha repetido constantemente. Recordemos que el pacto siempre inicia con Dios. Cuando hablamos acerca de la salvación, de lo espiritual, nunca es que el hombre le dijo a Dios, sálvame, no, es al contrario. Es Dios quien busca al hombre y en ese sentido no hay nada que lo pueda detener porque es la decisión de Él de salvar. El pacto también contiene algo bien esencial y es lo que muchas personas no entienden, y es que un pacto tiene obligaciones, tiene una ley como su centro. Y Dios no nos pregunta. De hecho, a mí el gobierno no me pregunta si me gusta la ley que hicieron o no me gusta. Simplemente ellos son los gobernantes y uno tiene que aceptar. Ahora es lo mismo en el pacto con Dios. Entonces allí es donde entra en el pacto, especialmente cuando hablamos de los pactos bilaterales, es la respuesta del hombre. O sea, ¿qué voy a hacer yo en relación con lo que Dios me está pidiendo? Yo puedo elegir, yo puedo decidir. Sin embargo, no puedo elegir las consecuencias, que es algo que vamos a estar viendo esta semana. Yo puedo tomar la decisión si voy a seguir a Dios, si voy a obedecer su ley, o puedo tomar la decisión de no seguirlo, no obedecer su ley, pero no voy a poder controlar las consecuencias, porque tal como veremos, hay situaciones en las que Dios nos dice, hay condiciones, hay condicionalidad para que se cumpla. De hecho, eso tiene que ver con la palabra promesas. Solo Dios es el que puede hacer promesas, pero esas promesas van a ser condicionales. En ese sentido es que el pacto es bilateral, que va a ser condicional a la respuesta aquello de obediencia o desobediencia. Muy bien, entonces ahí se distingue de otras cosas. Por ejemplo, el Señor Jesús enseñó que Dios hace salir su sol sobre justos y buenos. Eso es unilateral de Dios, Dios hace salir su sol. Pero entonces el tema de la salvación es solo para poner un ejemplo de contraste con lo que ya nos dijo el pastor. Ahora, cuando hablamos del pacto de salvación, aunque es el decreto de Dios y Dios quiere salvarnos, al final no es unilateral porque uno tiene que cumplir con unas condiciones, es decir, responder, para usar la palabra que usted decía, responder, dar una respuesta. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en el pacto de salvación? Para comenzar con esa pregunta. Bueno, recordemos que el pacto de salvación es en realidad lo engloba todo. Cuando Dios nos pide algo, siempre está relacionado en el pacto de salvación. Dios decidió salvar al ser humano. Lo hizo porque vio nuestra necesidad, no nuestro interés. Noten esto, si Dios hubiera basado su decisión de salvar al hombre en el interés del hombre de salvarse, yo creo que
estuviéramos perdidos irremediablemente. Recordemos nuestros primeros padres cuando pecaron, desobedecieron, ellos se escondieron, ellos huyeron de Dios, no lo buscaron a Él. Ahora, sin embargo, Dios toma la decisión. Algunas personas dicen, bueno, yo no pedí nacer, pero igual yo no pedí ser salvo y Dios me salva. Entonces Dios compensa eso, que tú no pediste nacer y naciste en un mundo de pecado. Dios lo compensa con salvarte cuando no se lo pediste. Y eso es un punto que tenemos que considerar, porque a veces las cosas en la vida se vuelven un poquito difíciles, complicadas. Pero regresemos a esto. En el pacto de salvación que Dios ha hecho, que es un pacto que lo selló con sangre. Se ha dicho esto, es un pacto con sangre. En ese pacto, lastimosamente, Dios no puede Él solo decidir que me va a salvar sin mi consentimiento. Yo tengo que aceptar, tengo que estar dispuesto a aceptar los ofrecimientos que Él me hace, porque Dios no va a salvar a nadie a la fuerza. Y aquí yo les dejo un pensamiento, como siempre lo decimos, es solemne. Dios está atado de manos ante nuestra decisión si nos queremos salvar o no. Wow. Y Él ya hizo todo para que seamos salvos. Pero imagínense a Dios que todo lo puede, pero que no puede decidir salvarme sin mi consentimiento. Yo tengo que decirle sí, yo tengo que aceptar, yo tengo que agradecer. Ahora, una vez le digo sí, acepto y agradezco, yo voy a caminar en la salvación, que es lo que vamos a ver esta semana, y entonces ya no debería ser difícil lo que sigue. Sin embargo, nuestros corazones, como estudiamos la semana pasada, reflejan mucho en la manera como vivimos lo que hay dentro de nosotros, si deseamos o no deseamos esa salvación tan grande. Amén. Bueno, y lo que dice Pastor nos ayuda a escudarnos contra el universalismo, una falsa creencia, hay que decirlo directamente, sobre el hecho de que Dios va a salvar a todo el mundo. Y hay que tener cuidado con esas creencias, porque eso hace pensar que no hay responsabilidad dentro de nosotros. Definitivamente, y lastimosamente es una creencia muy popular, porque al final lo que la gente busca es evadir la responsabilidad de obedecer. Y recordemos, porque en el pacto está la ley, y lo vamos a ver esta semana. Para las personas es más fácil pensar, puedo vivir como quiera, no tengo que ser responsable ante nadie, hago lo que yo quiero y al final obtengo el premio. Pero sabemos que eso no funciona, ni aquí en esta vida funciona. Un trabajador no puede pensar, yo no puedo ir al trabajo, no hago lo que me pide, voy a faltar todo el año y siempre me van a pagar y siempre me van a tener. Es mentira, sabemos, eso no funciona ni aquí, y queremos que funcione con el gran Dios del universo, el gran legislador. No hay un engaño más triste que ese. Así que, nuevamente, Dios sí desea salvar a todos y ha hecho provisión para todos. Eso sí hizo Dios, provisión Amén. Para todos. Y Dios me dice, aquí está tu salvación, pero no obliga al hombre, hablando como género humano, no obliga al hombre a aceptar ese regalo. Al final, nosotros debemos tomar la decisión. Y entonces, Pastor, como usted lo ha dicho muy bien, es un regalo el que Dios nos da. ¿Cuál es la diferencia entre cómo vive una persona que acepta el regalo de Dios de la salvación y alguien que no lo acepta? Hay una diferencia abismal, porque el que acepta el regalo, ese regalo va a producir en él, va a efectuar en él un cambio y una transformación, porque ahí viene entonces comenzar a vivir una vida nueva. Es como una persona que le regalen una casa. Y había un programa antes, miraba hace muchos años en la televisión un programa en Estados Unidos de unas empresas que miraban a ciertas personas que sus casas ya estaban cayéndose, estaban en mal estado y tenían necesidades como familia, tal vez un familiar enfermo, y entonces estas empresas venían y le construían a la persona una casa nueva, moderna,
y se llevaban a la persona por unos días, los mandaban de vacaciones, digamos, a un lugar. Cuando regresaban, miraban esas grandes casas. Obviamente hacía una diferencia el recibir ese regalo. Ya no vivían, ya no iban a vivir en un lugar sucio, en un lugar que se está cayendo. Ahora tenían los enseres que necesitaban, etc. Así que es lo mismo con la salvación. Debe haber una diferencia en nuestras vidas. ¿Cómo vivimos? Cuando aceptamos ese regalo. Y esa diferencia creo que la vamos a ver esta semana muy bien. Así es, así que queríamos comenzar con ese tema porque el pacto de la salvación es fundamental para lo que luego vamos a estudiar no solamente esta semana, sino todo este trimestre, y de hecho es fundamental para todo lo que estudiamos de la palabra de Dios. Pastor, quisiera que orara por nosotros para que tomemos la decisión de aceptar ese regalo. Eso es todo lo que pide Dios de nosotros, y que se vea luego el resultado de que hemos aceptado el gran regalo de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios de pactos, el Dios que inicia el pacto, el Dios que lo alienta, el Dios que lo cumple, el Dios que lo defiende. Queremos, Señor, unirnos también en aceptar esa gracia que recibimos de la salvación. Queremos, Señor, que esta gracia obre todo lo que tiene que hacer en nuestras vidas para que se refleje realmente que somos tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.